Hola cimarrones, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien porque la verdad nosotros nos encontramos más que felices, ya que el día de hoy traemos dos temas bastante cautivadores que de verdad cada vez que escucho hablar a alguien acerca de ellos no me para de sorprender la cantidad de iniciativas que generan en las personas. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Sánchez. Efectivamente, hoy vamos a hablar de los temas que Sensor UABC eligió para el programa del día de hoy, ya que hablaremos sobre el Día Internacional del Bullying y del Acoso Escolar. Este se celebra el día 2 de mayo, pero es una lucha constante día con día. Un gusto estar con todos ustedes. Soy Daniela Meléndez y también traigo un tema para comentar con ustedes. El Día Internacional Sin Dietas, celebrado el 8 de mayo. Ah, ¿verdad? Esa no se la esperaban. A partir de hoy, creo que varios ya tenemos nuestro nuevo día favorito. Pues la verdad es que apenas vamos empezando y Daniela ya nos está interesando bastante lo que nos estás contando, incluso creo que yo ya tengo mi día favorito, así que vamos a continuar hablando acerca de estos temas. No se les olvide que el día de hoy contaremos con distintas cápsulas que nos ayudarán a difundir el quehacer universitario. Comenzamos con Sensor UABC. ¿Qué tal, cimarrones? Una vez más, sean bienvenidos a su cápsula Soy Cimarrón. En el episodio de hoy les presentaré a Enrique Apodaca. Enrique es alumno de la UABC y hoy nos hablará un poco de su libro Capital Hardcore. Quédense con nosotros y disfruten esta cápsula que estoy seguro que les encantará. Hola, soy Enrique Martínez, estudiante de comunicación en UABC Tijuana. Tengo 25 años y soy autor de Capital Hardcore. El libro es una compilación de poemas que tienen que ver con la violencia, pero también fotografías que tienen que ver con Tijuana. Entonces es un proyecto en donde hablo sobre mi perspectiva de la violencia en la ciudad y pues todas estas cosas son un tema muy sensible para mí y creo que ese es como el fin del libro. La violencia existe y está ahí y no hay que normalizarlo. El título del libro surge a partir de una lectura que hice de Capitalismo Gore de Sayak Valencia y ese libro es un libro súper bello, ganó premios internacionales y todo el rollo y me inspiró muchísimo y me di cuenta que mucho de lo que Sayak hablaba en Capitalismo Gore pues yo lo interpretaba en mi poesía. Y Sayak dice en algún punto pues, que Tijuana es la capital gore del capitalismo, entonces por eso yo reinterpreté un poquito el término y le puse hardcore. El libro fue escrito hace más de 10 años creo y pues la violencia ha seguido creciendo bien machín. Pues el proceso, la neta, estuvo bien interesante porque trabajé con Andrea Montserrat Pérez, que también es alumna de literatura aquí en la universidad. Y yo quería al principio hacer un fanzine simplemente, o sea, quería solo publicarlo. Pero cuando me acerqué a ella para que editara el libro, me dijo como, no, vamos a hacer un libro bien hecho. Y pues dije, va, hay que hacer un libro y lo fuimos armando. Ella se rifó con la edición y ya después yo quise mantener la idea de que se pareciera a un fanzine. Entonces, después de la edición de los textos, me puse a diseñar el interior con fotografías y con los textos como si fuera un fanzine. Hay un poema en donde hablo sobre mí, dificultó un poco porque aparte ese poema habla sobre un proceso en el que me acepto como soy, ¿no? O sea, acepto mi estatura, acepto mi color de piel, acepto mi cabello, acepto todo. Creo que por eso podría decir que es el más difícil, ¿no? Porque es algo más que nada un recordatorio personal de seguir cambiando y seguir mejorando. Más que nada es yo siempre he dicho que la literatura que escribo no va a cambiar la forma en la que se escribe, ¿no? No me creo como un poeta que vaya a cambiar las cosas así, pero creo que lo que las palabras dicen en cómo las acomodé, no ni siquiera digo como lo que yo digo, sino las palabras que están ahí escritas sí son importantes para que la gente las lea, ¿no? Y las escuche o lo que sea. Escribir es práctica, ¿no? O sea, tomé una clase con Julio Álvarez, un profesor de aquí de la universidad de literatura, y él pues nos decía como es un ejercicio, ¿no? O sea, soltar la pluma. Y sí, la verdad, yo a veces me pongo a escribir cualquier cosa y salen cosas bien chafas,
pero ya como que libero mi mente y puedo empezar a escribir cosas más interesantes. Entonces sí es un ejercicio de estar escribiendo todos los días, de estarle dedicando tiempo para poder hacerlo, y también no tener miedo a publicar o autopublicarse, ¿no? O sea, no es tanto rollo, sí cuesta una feriecilla, pero tampoco es tanto, se puede juntar, no es imposible, y se puede hacer. La cosa es hacerlo, la cosa es atreverse y no estar pensando en inseguridades. La tecnología avanza cada día y nuevas herramientas aparecen para los usuarios. Algunas de estas conforman a las TICs. ¿Habías oído hablar sobre estas? Bueno, tal vez no sepas su definición exacta, pero en este momento las estás utilizando. En este video te hablaremos sobre su definición y cómo estas están siendo utilizadas en la educación, así como la importancia que tienen para nuestro futuro. Te platicaré más sobre esto contestando 3 sencillas preguntas. Acompáñame y te lo contamos. Comencemos explicando qué son las TICs. Estas son tecnologías de la información y comunicación, las cuales son utilizadas para crear nuevas formas de comunicarnos con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. Estas incluyen el radio, televisión, celulares, computadoras, entre otras, al igual que algunos servicios y dispositivos como lo son las videoconferencias. Según la Universidad de New Hampshire, estas son consideradas como herramientas que permiten el fácil acceso a la información y a la comunicación eficiente, rápida y clara entre diversos miembros de una misma organización. Las TICs garantizan un aprendizaje didáctico con plena adquisición de conocimientos para el mejor desenvolvimiento del ser humano en su entorno, favoreciendo sectores vitales como la educación, la salud y las finanzas. La incorporación de las TICs en la educación va más allá de la integración de dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos en las aulas. Se requiere de la transformación de las prácticas y metodologías docentes para que éstas sean realmente consideradas parte de la educación. Las TICs dan la posibilidad al docente y alumno de hacer cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas nuevas tecnologías favorecen a la adaptación en esta nueva era, donde las TICs forman parte de la vida de cada estudiante, favoreciendo a desarrollar nuevas competencias y habilidades para su futuro. Las TICs son una herramienta en la educación que facilitan las actividades y trabajos. Un ejemplo claro de esto es la pasada modalidad virtual, en la que procesos de enseñanza y aprendizaje sucedieron completamente por Internet, siendo este el principal medio del proceso educativo. En UABC se utilizaron plataformas como Blackboard, Google Meet o Zoom, donde se realizaron las clases por medio de videollamadas, al igual que se entregaban trabajos y se realizaban actividades. Ahora sabes más sobre estas fabulosas herramientas y cómo están siendo utilizadas. Gracias por ver el video, hasta la próxima. Oigan, les recuerdo que se considera acoso escolar o bullying a cualquier tipo de violencia, ya sea física, verbal o psicológica ejercida por algún alumno o alumna, o bien alumnos o alumnas hacia otro u otros. Este es un tema muy delicado, ya que 2 de cada 10 alumnos sufren de bullying y de acoso escolar. Es por ello que UABC se suma para reducir esto. ¿Estoy en lo correcto, Daniela? Así es, Víctor. UABC, además de generar alumnos con valores, gracias a las normas de cada docente sobre el respeto en sus aulas, se encarga de realizar conferencias para informar acerca del bullying. Todo esto llevándose a cabo en cada uno de los campus de UABC, así como en cada una de las facultades. Oigan, pero antes de irme les quiero mencionar esta frase conmovedora y reflexiva anónima que dice así: sé consciente del poder de tus palabras. Nunca sabes el dolor o el alivio que les puedes provocar a las personas que las escuchas. Tú decides de qué manera utilizas tu poder. Sin más que agregarle a esta frase porque ha hablado por sí misma, los invito a que tomen nota. Continúa viendo Sensor UABC.
Conocemos como medio ambiente al espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos, favoreciendo su interacción. En él se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vida y otros creados por la mano del hombre. Hola, mi nombre es Celeste Rivera y el día de hoy hablaremos sobre qué importancia tiene el cuidar nuestro medio ambiente y te daré 5 tips de cómo podemos contribuir a su cuidado. Cualquier organismo obtiene del medio ambiente el sustento necesario para garantizar su supervivencia, no solo alimento, sino también refugio, aire o energía. Por eso, cuidar de él resulta fundamental para asegurar la vida tal y como se conoce hoy en día. En el caso de los seres humanos, precisamos del consumo de gran cantidad de recursos naturales para comer, vestirnos o incluso para fabricar herramientas y otros productos que luego utilizamos en nuestras actividades diarias. Cuidar el ecosistema para hacer sostenible el uso de estos recursos y evitar su desaparición no es solo una filosofía bondadosa en relación con el planeta en el que vivimos, sino que nuestra vida depende de ello. Es por esto que quiero compartir contigo algunos tips que pueden ser útiles para cuidar el planeta Tierra. Separa la basura. Reciclar es muy importante, tanto así que en Madrid se ha dispuesto de una campaña denominada Acierta con la Orgánica, que busca que los habitantes de aproximadamente 12 distritos de la capital separen sus residuos orgánicos y estos sean depositados en un contenedor de tapa color marrón. Con esto, la administración busca que en 2023 el 50% de los residuos domésticos y comerciales puedan ser destinados para la reutilización y reciclaje. Apaga las luces. Acostumbrarse a apagar las luces que no estamos utilizando también es una acción que todos en casa y en el trabajo podemos poner en marcha. Y desde luego, utilizar la luz del día puede reducir el consumo energético en nuestros hogares. Evita dejar los aparatos enchufados. El cargador del celular, la televisión, la computadora, entre otros aparatos que cuando están apagados siguen consumiendo energía, por eso cuando no estén en uso es importante desenchufarlos. Lleva tus propias bolsas al supermercado. Ahora en casa o en el trabajo, las bolsas reutilizables abundan, así que llevar una al supermercado no es una difícil tarea. Algo que sin duda nos puede hacer recordar que debemos evitar el uso de bolsas de plástico, ya que la producción de estas requiere la utilización de aproximadamente 12 millones de barriles de petróleo. Su degradación tarda aproximadamente 20 años. Cierra los grifos correctamente y cuida el agua. Ahorra y usa de una forma eficiente el agua cerrando el grifo y controla que no existen fugas. Para la ONU, el agua es el epicentro del desarrollo sostenible y el desarrollo socioeconómico mundial y señala que hasta la fecha la escasez de agua ya afecta a 4 de cada 10 personas. Generar pequeñas acciones dentro de nuestros hábitos diarios puede generar grandes y positivos cambios al planeta Tierra. Esto fue todo por la cápsula del día de hoy. Espero que haya sido de agrado el tema y el video y nos vemos en una próxima cápsula. Hola, soy Julio Luna Jr. y te doy la bienvenida a la cápsula Lo que debes de saber. Entre lo más relevante, en la cuarta semana de la Jornada de Humanidades y Ciencias Sociales, se llevó a cabo una charla con alumnos egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bienvenidos a esta charla con egresados en el marco de la Jornada de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. La actividad que tenemos hoy, este evento, está titulado Charla con egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Es parte de los eventos que conforman la Jornada de Humanidades y Ciencias Sociales que se está realizando en la facultad, y ya es de los últimos eventos, que tiene la intención pues de promover, de difundir, de
conocer diferentes maneras de hacer las humanidades y las ciencias sociales. Todas las licenciaturas estuvieron realizando eventos y bueno, como parte de la Academia de Producción Multimedial, que es un área de conocimiento de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, estamos proponiendo este evento. Entre los que se encontraron Brian Andrade, de Comunicación Visual y Chilean, Jaime Melo, fotoperiodista, Uriel Reyes, productor de podcast Relatos de la Noche, Jack Durán, periodista y youtuber, al igual que Guillermo Zurbarán, coordinador multimedia de los Toros de Tijuana, quienes hablaron sobre sus primeras experiencias al egresar y cómo se han adaptado y formalizado en el ámbito laboral. Para continuar con información relevante, el Consejo Estatal de Sociedad de Alumnos se complace en invitar a toda la comunidad estudiantil de UABC Campus Tijuana a participar en Cimarrón Emprendedor el próximo miércoles 18 de mayo del presente año, donde habrá música en vivo y concursos durante el transcurso del evento, que se celebrará en el marco de celebración del Día del Estudiante. El objetivo principal de este evento es fomentar el apoyo y el desarrollo entre los estudiantes fuera del ámbito educativo, al hacer que los estudiantes conozcan los productos que ofrecen sus propios compañeros. Puedes encontrar mucha más información en la página oficial de Facebook CESA-Tijuana. Para finalizar, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales hace pública la campaña Mujeres por Mujeres, en la cual pueden liberar 50 horas de servicio social al participar con un donativo de 450 pesos total o parcial. Puedes cambiar el destino de una mujer y apoyarla en un servicio de mastografía y Papá Nicolau para la detección temprana de cáncer de mama y cervicouterino. De igual manera, para obtener mayor información, puede dirigirse a la página de Facebook Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Esta fue la cápsula, lo que debes de saber. Bienvenidos a un nuevo episodio de Banco de Ideas. En esta ocasión hablaremos sobre una de las profesiones más importantes que existe en la sociedad, que son los maestros. Ellos tienen el poder de influenciar de gran manera en la vida de cada alumno. Además, cada maestro tiene la oportunidad de enseñarle a las nuevas generaciones, la cual es una gran responsabilidad que solo ellos pueden realizar. Todo esto lo mencionamos para recordar el Día del Maestro. Los maestros merecen ser reconocidos por su arduo trabajo, y este episodio es para agradecerles. Maestros, elemento fundamental para la calidad de UABC. Así lo mencionó el rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta frase menciona una de las principales razones de lo que conlleva ser maestro, pues los alumnos se encuentran junto al docente durante gran parte de su tiempo. En la escuela, el alumno se termina de desarrollar cognitivamente, y los maestros se vuelven los principales guías o mentores. Una de las labores más grandes que tienen los maestros es encargarse de que los alumnos siempre mantengan la curiosidad y el interés de aprender más. Y así, ellos siembran una semilla que solo traerá beneficios al alumno en su futuro. Cuando un maestro realiza un buen trabajo, el impacto es para todo su grupo y no solo causará algo positivo en los alumnos, sino que también podrá llegar ese conocimiento a la familia de cada alumno del salón. Ahora pasaremos a la entrevista que se le realizó a la profesora Veridiana Cuellar Valencia, para que nos diga un poco de su experiencia al ser maestro. Mi nombre es Veridiana Cuellar Valencia. Yo creo que desde niña vi que a mí se me dificultó mucho el aprender, el estudiar, entonces era como que en algún momento ver que había otras situaciones de aprendizaje. Desde niña jugaba a ser maestra, los juegos, el interés. Yo creo que fue una habilidad y un interés que se me dio desde pequeña y me llamó mucho la atención este campo de enseñar a los niños o a los jóvenes. Yo creo que
los alumnos cuando nos ven fuera del aula, en lugares extracurriculares y demás, nos siguen viendo como profesores, como maestros. Entonces yo creo que esta es una labor de enseñanza, de ejemplo y pues un gran compromiso para los estudiantes. Aquí la cuestión con los alumnos creo que son un reto. Ahorita ser más atractivo que un celular, que un aparato, es una gran condición en la que necesitamos los maestros ser creativos, tener varias herramientas, tener estrategias didácticas, y eso nos lleva a un gran desempeño, y que los jóvenes además es una enseñanza, aprendizaje mutuo. Aprendemos del alumno, el alumno nos enseña cómo hacer nuestra clase, y cada grupo es diferente para poder dar diferentes estrategias de aprendizaje. Vaya, muchos. Tuve maestros muy buenos, muy exigentes. Los que han sido mis alumnos a veces sí dicen que sí, llego a ser muy exigente. No tienen ni idea lo que es tener un maestro exigente. En mi tiempo, tener una hoja de rotafolio y decir está mal y arrancártela y decir es así, es sin ningún error, es sin ningún parche de equivocación. Pero aprendí mucho de ellos. Me gustó mucho todavía más seguir con esta enseñanza y el compromiso de que necesitamos hacer las cosas bien y en tiempo y en forma. Así que sí, hubo muchos que me inspiraron, muchos maestros. La verdad es que siempre cuando me preguntan dónde trabaja en la UABC, siempre sienten como un reconocimiento, pero yo creo que más que una institución, más que un lugar, es cómo ames tu oficio, cómo ames tu labor, cómo desempeñes este compromiso, porque en las diferentes aulas que he trabajado durante los años que tengo más de 30 años dando clases, vaya, lo importante es que estés en el lugar y con el compromiso de enseñanza. Claro que la Universidad UABC pues ha sido un gran reto, porque además los alumnos es una gran población y es como un compromiso para Baja California ser buenos profesionistas en lo que nos corresponda como labor de maestros. Como hemos podido ver, el ser maestro es de los trabajos más nobles que hay en la sociedad. No es sencillo, pero para cualquiera que acepte el reto, tendrá la capacidad de dejar una huella. Cada alumno es capaz de recordar o mencionar a algún maestro que los haya inspirado, provocando así una posible innovación o un proyecto que sea revolucionario para el mundo. Y todo habrá comenzado por un maestro. La educación es el pilar de la sociedad, por lo que el ser maestro se tiene que reconocer. Por eso, a todos aquellos que están dando clases, los felicitamos. Antes de concluir con el video, queremos agradecer a la profesora Veridiana Cuellar por aceptar hacer la entrevista. Ahora sí, esto ha sido todo por nuestra parte, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Y muchas gracias a todos los maestros por su ardua labor. ¡Feliz Día del Maestro! Continuamos con Sensor UABC. También hablaremos sobre el Día Internacional Sin Dietas. Este día se conmemora con el objetivo de que cada uno de los cimarrones conozcan los peligros y los daños que causan a nuestro cuerpo y a nuestro organismo al seguir estrictos regímenes alimenticios. Oigan, pero ¿a quién no le gusta ir por sus amigos por una pizza o también ir por unos tacos como cada fin de semana? Porque a nosotros nos encanta, pero también me pongo en los zapatos de todas esas personas que tienen el objetivo de llegar a un físico como el que la sociedad nos ha planteado. Hay que recordar que los trastornos alimenticios traen problemas bastante graves, como el cómo percibimos la comida y cuál es nuestra conducta alimentaria ante esta. Por eso hay que mantener una dieta sana y balanceada. Chicos, les puedo comentar que todos debemos empatizar con las personas porque no sabemos la lucha interna que libra cada una día con día. Como se ha comentado, UABC promueve el cuidado alimenticio de los cimarrones. ¿Quieres saber cómo? Así es, también se realizaron campañas en donde cada uno de los cimarrones conoció diferentes tipos de enfermedades codegenerativas. En este caso fue diabetes, problemas cardiovasculares y sobrepeso.
Además, hay que recordar que en Campus Tijuana, en la Facultad de Medicina, y en Campus Mexicali, en la Facultad de Medicina y Psicología, se encuentra la licenciatura de Nutrición, que tiene como objetivo que el egresado desarrolle un carácter humanista y perciba al individuo como un ser complejo y biopsicosocial. Además, aplican sus capacidades críticas, reflexivas, innovadoras y creativas para el proceso nutricional alimentario. Continuamos con Sensor UABC. El pasado 2 de mayo se llevó a cabo una rueda de prensa en la Facultad de Deporte Campus Tijuana, en la cual se habló sobre la Copa Cimarrón. La facultad a final de cada semestre pues organiza por parte de los alumnos o a través de los alumnos del cada semestre diferentes eventos deportivos como parte de su calificación o como parte de su aprendizaje, en este caso dentro de cada una de las asignaturas, y que uno de los objetivos principales que tiene pues el programa académico es tener ese impacto, ¿no?, en la sociedad y en el exterior, y que nos vean como un referente como promotores de la actividad física. Nuestro sistema de juego van a ser cuatro grupos de 4 equipos en la rama varonil y 4 grupos de 4 equipos en la rama femenil. El día 21 de mayo se van a llevar a cabo todos los juegos de fase de grupos, donde vamos a seleccionar los 2 mejores de cada grupo, de la rama varonil y de la rama femenil. Y el día 22 de mayo se van a llevar a cabo todos los partidos de octavos, cuartos, semifinal y final, donde podremos obtener lo que es el campeón, el subcampeón y el tercer lugar. Los invitamos a participar y no se pierdan el evento. Es un torneo de fútbol 7 donde estará participando 16 equipos de cada rama, tanto varonil libre como femenil libre. Ese día del evento vamos a tener puntos de venta de comida, algunas dinámicas, algunos obsequios, así como una premiación para primero, segundo y tercer lugar, así como también premio para campeón goleador y portero menos goleado para ambas categorías. La finalidad del evento pues es hacer un evento de calidad, y sobre todo lo estamos desarrollando para generar un mundo como más realista de lo que vamos a hacer más adelante cuando salgamos al campo laboral. Entonces sería como a lo que nos podemos enfrentar y a lo que nos podemos dedicar más adelante como licenciados en actividad física y deporte. Podemos organizar, desarrollar eventos, entre otras cosas más. Esta Copa Cimarrona, las categorías son abiertas, así que están invitados a participar. Inviten a su hermano o a su tío, ustedes mismos formen un equipo y vengan aquí a la Facultad de Deportes y participen. Hola amigos, les saluda su amigo Fernando Arce, quien los está invitando a que se inscriban en la Copa Cimarrón los días 21 y 22 de mayo, que estaremos ahí presentes. No te olvides, en la Facultad de Deportes de la UABC. Saludos. Y recuerda que el evento se llevará a cabo este 21 y 22 de mayo en la Facultad de Deporte Campus Tijuana. Están todos invitados, no puedes faltar. Alimentación, a que te mantengas activo en beneficio de ti, de tu cuerpo y para que puedas obtener los mejores resultados en cada una de tus actividades. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este nuevo episodio de Sensor UABC. Recuerda que puedes encontrar contenido igual de bueno la próxima semana, así que no te lo puedes perder. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si te perdiste de la transmisión en vivo, no olvides seguirnos todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Sensor UABC, en Instagram y Facebook. Además, si te perdiste de algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Te esperamos la próxima semana con nuevo contenido. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.